sería esta respuesta de la vida civilizada. Ya no sería un proceso que se encargaría de dar formas técnicas para el mantenimiento de la vida, sino por principio, la invención de nuevas tecnologías es por primera vez posible la introducción de una técnica planificada, una técnica en su realización plena. Pero ante esta posibilidad histórica, Bolívar se da cuenta que se instala otro mecanismo que busca subsumirla. Tomando de prestado un término freudiano, apunta que se instala un malestar en la civilización. La escasez ya no es aquella que se autosatisface, sino es la sublimación de un autosacrificio, una represión que se instala en pos de un productivismo. En este sentido, la neotécnica o la segunda técnica está siendo cancelada en el reto de transformar la forma natural del valor de uso del proceso de reproducción social y está siendo vista como una técnica de apropiación, una técnica utilizada por el capitalismo como el instrumento más potente de su conquista y dominio sobre la naturaleza. Lo que importa ya no es el mundo humano de la vida, sino la valorización del valor. Se instala entonces un contrasentido. A partir de este contrasentido, la realización capitalista culmina en el fenómeno de enajenación, nos dice Bolívar, descrito por Marx y después por Lukács. El ser humano se enajena en tanto valor mercantil capitalista, autoendiosa al capital y su voluntad se vuelve incuestionable. Se genera un nuevo tipo de religiosidad. Si la modernidad puede ser ambivalente, es porque la subjetividad se afirma en una subjetividad enajenada. El sujeto se afirma en la medida que paradójicamente se niega. Benjamin tenía razón. Todo documento de cultura es también un documento de barbarie. Desde aquí, podemos dar cuenta de la importancia de las tesis sobre la historia de Walter Benjamin para Bolívar. En primer lugar, para Bolívar, Benjamin crea, a partir de una lectura muy radical de Marx, un materialismo histórico profundo, que tiene como principio epistemológico clave tematizar la dimensión mesiánica de la historicidad concreta del ser humano. Estamos hablando, y cito a Bolívar, de aquel momento de la socialidad humana, el momento del trato y el contrato con lo otro, que determina y conforma el trato y el contrato de los seres humanos entre sí. Desde ahí, Benjamin observa cómo es que la marcha progresista de la modernidad capitalista disciplina y reprime la indefinida multiplicidad de dimensiones que está siempre abierta a la libertad del hombre. El progreso es barbarie. El ángel de la historia, o, como lo llama Bolívar, la autoconciencia de la historia, la dinámica de la historia reflexionando sobre sí misma, mira en el progreso de los tiempos un viento huracanado, devastador, que genera una devastación social inmensa. Esto lo lleva a observar que la historia de los oprimidos, de las clases explotadas, ha sido la historia de la barbarie. Barbarie es un término que da cuenta del estado de excepción permanente en el que viven los oprimidos. Barbarie es esa dolorosa forma social en la que el triunfo del capitalismo decadente, que no es sinónimo de capitalismo en decadencia, instala al interior de los dominados modernos un estado de guerra, de todos contra todos. De lo que se trata es de denunciar que, si la modernidad capitalista se mantiene en funcionamiento, es porque una parte de la humanidad, el proletariado en particular y los oprimidos en general, es sacrificada violentamente por el proceso de acumulación del capital. Es decir, para Benjamin, el desarrollo del Estado de Derecho o la civilización viene acompañado por el desarrollo del estado de excepción o la barbarie. Como podemos observar, el estado de excepción ya no suspende a todo el Estado de Derecho, sino que coexiste con él. Se podría decir que suspende el Estado de Derecho de una parte de la sociedad, los oprimidos, para erigir el Estado de Derecho de la otra, los dominadores. En esta tesis de Benjamin, que es la tesis 8, Estado de excepción y Estado de Derecho se confunden. Tal confusión es atroz para el jurista del Tercer Reich, Carl Schmitt. Sin embargo, estaba dada por el desarrollo capitalista y por el Estado nazi de Hitler. La Alemania nazi confundió excepción y regla tan drásticamente que un jurista del nivel de Schmitt
fracasó a la hora de definir la relación material entre el Führer y su pueblo. Benjamin dio cuenta de esta confusión tanto en el Tercer Reich como en la historia de la modernidad capitalista. La desmistificación del fascismo y de la filosofía del progreso le permite a Benjamin clarificar la lucha antifascista y delimitar el objetivo final: crear el verdadero estado de excepción, es decir, la revolución comunista que lleve a cabo la abolición de toda dominación. La verdadera revolución comunista o el verdadero estado de excepción disolverá tanto al Estado de Derecho como al Estado de excepción. La violencia divina o pura para Benjamin será la partera de la sociedad sin clases. Benjamin, a diferencia de las concepciones vulgares de la violencia, cree que ésta debe ser empleada para reestructurar el edificio completo del valor de uso, y no así para aniquilar a los otros. Así también, esta reestructuración no solo implica a los objetos o valores de uso, la técnica, las ciencias, las ciudades, etc., sino también a los distintos sujetos que llevarán a cabo esa revolución. Esta revolución removerá miles de años de historia, y si Benjamin tiene razón, los hombres y las mujeres que la lleven a cabo serán capaces de conectar el tiempo de la hora con perdidas constelaciones históricas, y harán saltar el continuum de la historia y encender en el pasado la chispa de la esperanza. Aquello que nos permita hacer saltar el continuum de la historia, construir el tiempo de la historia, es la puesta en funcionamiento de la potencia mesiánica. Bolívar nos dice que se trata de una capacidad que se encuentra en todo acto humano y que, aunque puede ser débil, nunca deja de ser efectiva. Una capacidad que tiene el presente de asumir el compromiso, la cita que tiene con el pasado y que lo tiene en deuda con él, el darle vigencia a ese pasado alcanzado así, él mismo una vigencia, de darle vigencia a ese pasado alcanzando así, él mismo una vigencia vengadora en él. Si Bolívar ve al ángel de la historia denunciando cómo la vida moderna acumula ruinas sobre ruinas, no lo hace como lo hicieron los posmodernos y esos jóvenes desencantados de la década de los 90 para negar al sujeto, o peor aún, para dar cuenta de una época que o peor aún, para hundirse en la impotencia y el desaliento. Logra mirarlo para dar cuenta de una época que preponderantemente se carga hacia la barbarie, y en su mirada no se encuentra un temor, sino más bien una posición aún más combativa. Asume desde la utopía concreta, desde la esperanza en posición que apunta en su contra y que la imputa impulsando radicalizar la oposición a ella. Y es que, como Luis Arizmendi afirma, Bolívar, haciendo uso de la famosa alegoría benjaminiana del jugador automático de ajedrez, radicaliza su interpretación y plantea que la crítica de la economía política de Marx solo tiene como una apariencia exterior o ilustrada la documentación paso a paso con datos estadísticos de lo que se está afirmando. Como si se trata del enano impresentable, se introduce una racionalidad inédita cuyo tipo de fundamentación hace estallar los marcos de intelección del discurso cientificista o racionalista, que todo lo que pretende medir y cuantificar, porque si no carece de verdad. La contradicción del valor de uso y del valor, no la contradicción fuerzas productivas, relaciones de producción, como versión marxista del mito del progreso, me refiero a la contradicción valor de uso-valor, es justo la que le permitiría descifrar a Marx, a Benjamin y a Bolívar la forma específica de la enajenación de la modernidad del capitalismo, y desde ahí la desquiciada combinación de progreso y devastación que rige nuestra era. Bolívar genera así una concepción crítico-histórico trascendental del progreso, poniendo como fundamento al valor de uso, al mundo humano de la vida, colocándose como el horizonte más adecuado para el renacimiento del marxismo en el siglo XXI. El marxismo de Bolívar nos convoca a despertar la débil fuerza mesiánica que hay en cada uno de nosotros y, como dijo en su última clase, encender la chispa del fuego que hará arder el mundo, mediante ese salto dialéctico, bajo el cielo libre de la historia, que se llama revolución. Ese nuevo mundo es uno de muchísima esperanza, un mundo opuesto